Un cordial saludo para mis amigos que se están conectando. Qué bueno es estar con ustedes para poder compartir un tema más. Así que bienvenidos a mi página de Facebook y vamos a comenzar con este tema que lleva por título 4 pasos para ir al cielo. Vamos a ver cuáles son esos 4 pasos de acuerdo a lo que Dios nos deja revelado en su palabra. Así que eh, prestemos atención y vamos a iniciar el estudio como siempre lo hacemos con una oración para que Dios nos acompañe. Vamos a hacer esta plegaria entonces. Querido Dios, te damos gracias porque podemos continuar estudiando tu palabra con la seguridad de que habremos de entenderla, asimilarla y también con tu ayuda ponerla en práctica. Ayúdanos para que esa sea la finalidad cada vez que estudiamos tu palabra, que sea un mensaje que lo vivamos, lo practiquemos, para que podamos ser personas libres, felices, con esperanza y con la luz que emana de tu palabra para poder alumbrar el camino de tantas personas que necesitan de un consejo de ese libro sagrado que estudiamos. Pedimos tu compañía y que nos des entendimiento y tu bendición por cada uno de los que están aquí conectados. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a comenzar con este estudio. Bienvenido Víctor Hugo, que siempre nos acompaña. Y luego iré saludando a otros que se irán conectando. Bueno, 4 pasos para ir al cielo. Voy a comenzar con el primer paso. Hay muchos textos para estos 4 pasos. Yo voy a analizar algunos que he seleccionado. Este, por ejemplo, que tiene que ver con el primer paso para ir al cielo, tiene que estar relacionado con lo que dice segunda carta de San Pedro en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 9. Allí San Pedro, hablando del retorno de Jesús, él dice que no es que se retarde la promesa del regreso de Jesús, como muchos piensan que se demora, sino que Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, ningún ser humano, sino que todos procedan al arrepentimiento, y es ese el primer paso. O sea, si Jesús no ha regresado todavía es porque hay un trabajo que hacer por medio de quienes deben anunciar el mensaje de Dios a la gente, y es paciente, es un Dios lleno de amor por la humanidad y no quiere que nadie se pierda. Si bien eso tristemente no va a ocurrir, pero el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan, porque sabemos que va a haber quienes se van a perder y quienes se van a salvar, pero el amor de Dios es tan grande que, como dice San Pedro, quiere que todo ser humano se arrepienta. El primer paso, entonces, para ir al cielo es arrepentimiento. Y algunos de ustedes podrá decir, bueno, ¿arrepentirme de qué? Miren, cuando nos hacemos esa pregunta, quizás estamos pensando que todo está bien en nuestra vida. Sin embargo, siempre hay alguna cosa que hay que corregir, alguna falta que hemos cometido de la cual nos tenemos que arrepentir. Por lo tanto, el arrepentimiento es algo de todos los días, porque todos los días cometemos algún error que otro. Y a veces cometemos errores o pecados y no nos damos cuenta que son pecados, ¿no? Por eso el rey David en una oración ahí en los Salmos le pide a Dios que lo libre aún de los pecados que le son ocultos, ¿no? Pero cuando uno viene al conocimiento de la palabra de Dios, entonces descubre que hay muchas cosas que evidentemente estaban mal en nuestra vida, y Dios nos alumbra y nos dice, mira,
¿Sabías que esto estaba mal? Y miro, leo y digo, ah, no, eh, yo pensé que eso que para mí era bueno, ahora en la Biblia me dice que es malo. Por lo tanto, el conocimiento de la palabra de Dios nos lleva a tener que sentir la necesidad de arreglar las cuentas con Dios, porque vemos que hay cosas que vamos descubriendo y que evidentemente son pecado, ¿no? Am, la ley de Dios, por ejemplo, cuando uno lee los 10 mandamientos, descubre que no solamente mentir es pecado, no solamente matar es pecado, no solamente codiciar, sino también hay otros mandamientos en los 10 que a veces por no conocerlos en detalle ah, nos están diciendo que son pecados. Si vamos al primero y al segundo mandamiento, por ejemplo, o al cuarto, bueno, nos damos cuenta que esos mandamientos nos están diciendo claramente que hay arreglos que hacer en nuestra vida para estar en paz con Dios y debe haber entonces un sincero arrepentimiento. En realidad, el arrepentimiento va acompañado con algo que se llama dolor por el pecado. Porque está el arrepentimiento de que, ah, bueno, perdóname, de la boca para afuera. Y está el arrepentimiento que implica dolor. Es decir, me siento mal por haberle fallado a Dios. Hay una diferencia muy marcada entre esas dos clases de arrepentimiento. En la Biblia se habla del arrepentimiento que acompaña al dolor, la angustia por eh, el pecado, el dolor que le causó a Cristo, que dio su vida por mí, que fue sacrificado por mí. Y cada vez que cometo un pecado, pues yo lo estoy golpeando, lo estoy martirizando de alguna manera. Entonces, amo tanto a ese Cristo que me duele haberle ofendido y entonces ese dolor me lleva al arrepentimiento. Pero aquel que lee la Biblia y dice, ah, aquí dice que hay que hacer tal cosa, no, pero yo creo que lo que hago está bien, pues eso no puede llevar a ningún arrepentimiento genuino. Um, por eso es el Espíritu Santo el que induce a la persona a sentir ese dolor por haber ofendido a Dios. Um, hay otro texto que está en Hechos 17, versículo 30. Hechos 17, 30. Dice allí, Dios pasó por alto aquellos tiempos de la ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan por cuanto eh, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Eso es lo grande del amor de Dios, o sea, Él pasa por alto los tiempos de la ignorancia. ¿Cuántas cosas no sabíamos de la palabra de Dios y en estos tiempos que hemos estado estudiando por 4 meses casi, hemos descubierto muchas cosas nuevas y que si amamos a Dios de todo corazón vamos a querer ponerlas en práctica. Y nadie puede pensar, uy, bueno, pero ¿qué pasa con todo lo que yo hice antes y que ahora la Biblia me dice que estaba mal? Pues Dios lo pasa por alto. Es como dice aquí en Hechos 17:30, Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Santiago 4:17 dice, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es decir, si hay cosas que hacíamos y que no sabíamos que estaban mal, pues Dios no las considera como pecado. Pasa por alto los tiempos de la ignorancia. O ahora, cuando venimos al conocimiento de la verdad, ya tenemos un compromiso con Dios. Ya no podemos decir que eso es ignorancia. Eh, Más bien ignorancia voluntaria cuando no queremos hacer lo que Dios pide. Por eso la palabra de Dios nos compromete con Dios. O sea, nos hace libres, nos hace felices, nos llena de esperanza, pero también nos lleva a tener un compromiso con ese Dios de amor que me enseña cómo debo vivir aquí para poder ir al cielo. Por eso, primer paso, para ir al cielo, arrepentimiento. Y esto lleva obviamente a el deseo de arreglar las cuentas con Dios, como dice Isaías capítulo 1, versículo 18, que lo hemos leído en otras ocasiones, donde Dios dice a sus hijos sinceros, vengan, hablemos de este asunto. Aunque los pecados de ustedes fueren como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve.
aunque sean como la tela de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana, como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la nieve. O sea, Dios dice, vamos a conversar sobre esto. Tú estás arrepentido, pues yo te prometo ahora que te voy a dejar blanquito. No te preocupes porque yo te limpio de todo pecado y como dice también más adelante el profeta Isaías, dice que Dios no se acordará más de nuestros pecados y los sepultará como si fuera en lo profundo del mar, ¿no? Ese es el gran ofrecimiento que hace Dios cuando uno se arrepiente de corazón. Segundo paso, confesión. ¿Confesión a quién? Bueno, la Biblia dice, primera de Juan capítulo 2 versículo 1, si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, si has pecado, pues no esperes ir a la iglesia a pedir perdón, ahí mismo, en tu cuarto, donde estés en el auto o estés haciendo algo y has sentido que le fallaste a Dios, inmediatamente pídele perdón a Dios en el nombre de Jesús, porque es el puente Jesús, ¿no?, que une al hombre con el Padre. Por lo tanto, inmediatamente hay que recurrir a Cristo, que es el único mediador, quien es el que nos conecta con el Padre y nos ofrece el perdón. Como dice San Juan 14:6, nadie viene al Padre, dice Jesús, sino por mí. Es el único puente por el cual podemos llegar al Padre. Y 1 Timoteo 2:5, allí dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un solo mediador. No hay ni siquiera uno y medio. Por lo tanto, un solo mediador quiere decir uno. ¿Quién es el único mediador? El único que es intercesor ante el Padre. Y es Jesucristo, ¿no? No hay otro medio para alcanzar el perdón de Dios que no sea por medio de Jesucristo. En Hechos 4:12 se enfatiza en esto otra vez. Allí se dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado al mundo que no sea Jesucristo. Es el único, ¿no?, por el cual podemos obtener el perdón. Por supuesto, existen otros conceptos respecto de esto, de buscar otros mediadores, pero la Biblia es enfática al decir que hay uno solo. No hay otros mediadores más que Cristo. Es el único que dio su vida por nosotros y por lo tanto es el que, como abogado defensor, nos defiende y nos perdona. En 1 Juan 5:12 dice allí San Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, necesitamos que Cristo como la vida, entonces esté en nosotros, lo aceptemos como Salvador, porque de lo contrario, pues aunque tengamos vida biológica, sin embargo estamos muertos espiritualmente. Al final voy a hablar un poquito más de este aspecto. Entonces vimos arrepentimiento, primer paso, confesión, y el tercero, y que es fundamental, conversión. Porque si yo me quedo en arrepentimiento y confesión, pero sigo igual que antes, pues no está completo el arreglo que tengo que hacer con Dios. Tiene que haber un cambio de vida. La conversión es, si antes yo iba hacia la izquierda, ahora voy hacia la derecha. Tiene que haber un rumbo diferente en mi vida que Dios lo produce en nosotros. Cuando realmente estamos deseosos de que Dios nos dé un corazón nuevo. Por eso en Hechos 3:19, allí se dice, San Pedro dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados los pecados de ustedes. Así, Él, Dios, olvidará todo lo malo que han hecho. Arrepiéntanse y conviértanse. O sea, ¿por qué añade Él este asunto? Porque el arrepentimiento y la confesión debe llevar a que la persona experimente un cambio. Si sigue siendo la misma que antes, es evidente que no ha habido un arrepentimiento de corazón. No ha habido un deseo de cambiar.
el rumbo de la vida. Ezequiel 36, 25 al 27 describe bien lo que es el proceso de la conversión o el cambio de vida. Allí dice Dios: pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes. O sea, este es el proceso de la conversión. Dios ofrece darnos un corazón nuevo, es decir, una mente nueva, una nueva manera de ver las cosas, de pensar, de razonar, un espíritu nuevo. Les voy a quitar el corazón duro como la piedra, dice, porque así es nuestro corazón cuando estamos lejos de Dios. Y les voy a poner un corazón dócil, o sea, capaz de entender y de vivir lo que Él nos enseña. Y pondré en ustedes mi espíritu, es decir, el Espíritu Santo. Es el que nos capacita para entender la palabra de Dios, por eso oramos siempre que vamos a leerla. Y es el que nos transforma, es obra del Espíritu Santo, del cual hablamos, ¿se acuerdan? En un tema hace quizá un par de semanas. Bueno, es la obra de Él, el único que convence de pecado, lo dice San Juan 16:8. Es el Espíritu Santo. O sea, no los voy a convencer yo, ni a mí nadie me va a convencer que estoy mal en ciertas cosas. Es Dios a través del Espíritu Santo el que me va a convencer y el que te va a convencer. Y hay que permitir que lo haga Él. Y ahí es donde entra la disposición a pedirle a Dios un nuevo corazón. San Pablo describe la nueva vida del cristiano en Efesios 5, 3 al 11, de la siguiente manera: ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora por estar unidos al Señor viven en la luz. Déjenlo de la vida pasada, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos, las palabras indecentes. Ustedes se han revestido de la nueva naturaleza, del nuevo hombre, que se va renovando a imagen de Dios. Aquí vemos algunas cosas de la vida separada de Dios, ¿no? El enojo descontrolado, la pasión, la maldad, los insultos, las palabrotas, ¿no? Todo eso Dios lo va limpiando. Miren, cuando la palabra de Dios se va metiendo en nuestra mente, automáticamente eso se refleja en nuestra forma de hablar. Por eso el cristiano no va a usar palabras groseras, feas, ni con doble intención. No va a andar contando cuentos verdes o cuentos que son inmorales. ¿Por qué? Porque hay un cambio en su mente. O sea, Dios está arreglando los cablecitos que estaban separados y ahora Él los va soldando, va haciendo un trabajito ahí, lento, ¿no es cierto? Con mucha paciencia, que lleva tiempo. Y no nos damos cuenta lo que está pasando ahí adentro, pero la gente que nos rodea dice: oye, ¿por qué te veo tan diferente? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué ahora ya no hablas mal como antes? ¿Por qué ahora no te enojas fácilmente? ¿Por qué tu carácter ha cambiado? Es que es un proceso que se llama conversión y lo hace el Espíritu Santo en la medida que nosotros le permitimos, si no, no lo va a hacer. O sea, simplemente decirle: Señor, acá está mi corazón, arréglalo porque te ha roto. Y Dios se toma el tiempo para ir corrigiendo aquellas cosas. Y lo hace a través de su palabra, porque la palabra de Dios es poder. Tiene poder de cambiar una vida. Ningún libro, por más que venga de la mente más prodigiosa en el mundo, tiene poder para cambiar la vida de una persona. Ningún libro, por más sabio que sea. El único libro que puede cambiar la vida de una persona es este. No, no hay otro. Porque está acompañado del poder del Espíritu Santo cada vez que lo leemos. Pero lo leemos con la disposición de aprender y de vivir lo que está allí. Porque yo puedo leer este libro de tapa a tapa, pero si no tengo la buena disposición a que todo eso se haga carne en mi vida, pues va a ser un libro común. Ahora, en otra parte de la Biblia, hablando de este segundo aspecto de cómo llegar al cielo, 4 pasos, estamos en el segundo, en el libro de Colosenses, capítulo 3, dice también, hablando de la nueva vida de un hijo de Dios, 3, 5 en adelante, dice: hagan
pues morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo. Pero ahora también dejen aquellas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, revístanse del nuevo hombre, ¿no? Vístanse como escogido de Dios, de misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre, paciencia. Bueno, y sigue hablando cuáles son algunas de las cualidades que tiene el Hijo de Dios. Y San Pablo en Gálatas 5, 16 en adelante, allí habla de los frutos del Espíritu Santo, o sea, cómo se implantan esas virtudes en nuestra vida cuando le pedimos a Dios un nuevo corazón. Él habla allí de los frutos como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, es decir, no hay una ley que me condene, porque todas esas cosas son los frutos de una vida transformada. En cambio, ¿cuáles son los frutos de la vida carnal sin Cristo? Adulterio, fornicación, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, enojos, herejías, desunión, borracheras, orgías. Y San Pablo dice, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales ya les hablé antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí pueden leer todo eso en Gálatas 5, 16 en adelante. Entonces, necesitamos obviamente que Dios estirpe esos frutos de la vida carnal. ¿Por qué? Porque estábamos separados de Dios, no conocíamos su palabra, y obviamente esas cosas son naturales en la vida carnal, pero Dios ha prometido quitarlas de nuestra vida si nosotros estamos dispuestos a que Él haga eso, ¿no? Entonces, hemos visto arrepentimiento, confesión, conversión. Quizás recién me salté uno cuando dije que eran dos pasos. En realidad hemos visto tres hasta aquí. Arrepentimiento, confesión, conversión, es decir, cambio de nuestra vida. Hemos visto tan solo algunos aspectos de cómo debe ser la vida del Hijo de Dios sincero, que quiere vivir una vida diferente para ser feliz, porque para eso Dios promete cambiar nuestra vida. Y el cuarto paso, y aquí llegamos al cuarto, tiene que ver con un pacto que se hace con Dios y que se llama bautismo. Ahora, me voy a detener un poquito en este paso porque a veces no es comprendido como debe ser. El ejemplo del bautismo lo dejó Jesús cuando Juan el Bautista, allí en el río Jordán, lo bautizó. Yo recuerdo allá en la década del 70, no sé si habrá sido 75, 76, por ahí, salió aquella película que se llamaba Jesús de Nazaret, con Robert Powell. Creo que ustedes, si tienen mi edad o cerca de mi edad, pues la recordarán, ¿no? Hasta incluso está en YouTube, se lo puede ver. Jesús de Nazaret. Y cuando Juan el Bautista lo lleva a Jesús allí al río Jordán, toma un recipiente, saca agua y lo moja a Jesús en la cabeza. Y digo, qué lástima, porque en realidad la Biblia no dice que se hizo el bautismo de esa manera. Si Jesús fue al río Jordán es porque era necesario que hubiera mucha agua para ser bautizado y no asperjado. Pero bueno, quizá la tradición ha llevado a que el director de esa película pues optara por presentar el bautismo de Jesús de esa manera. Miren, en Juan capítulo 3, versículo 23, dice que Juan el Bautista bautizaba en Enón, porque había allí muchas aguas, y venían a él y eran bautizados. O sea, ¿por qué Juan iba al río? Porque, en este caso al Jordán, o allí en Enón, porque había muchas aguas. O sea, para bautizar a una persona se necesita muchas aguas, no un poquito.
De paso, la palabra bautismo viene del griego baptizo, que quiere decir sumergir, sepultar. ¿Mm? Eso quiere decir bautizar. Lo que tradicionalmente se hace es asperjar, no es bautismo. Quedó como recuerdo del bautismo bíblico la palabra, ¿no? Bautismo, pero en realidad lo que se hace con los bebés es aspersión. Es decir, aspersión quiere decir mojar una parte solamente del cuerpo, pero en realidad bautismo significa otra cosa, es sumergir a la persona en el agua, por eso Jesús fue sumergido. Y dice allí en Mateo 13:15 que Él lo hizo para dejarnos ejemplo, es decir, para que nosotros imitemos ese tipo de bautismo. Em, Vamos a ver, por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 38, donde San Pedro le dice a las personas a quienes él les había predicado, arrepiéntanse y bautícense, bautícense cada uno de ustedes para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, el bautismo como se hacía en los tiempos apostólicos y como muchas iglesias hoy lo practican, era el bautismo eh, a personas que podían arrepentirse. ¿Por qué? Porque habían entendido que era pecado y habían conocido a Dios. Es decir, no existe en la Biblia ningún tipo de bautismo de bebés. Siempre se habla de personas con capacidad de arrepentirse y de eh, seguir a Dios uh, y hacer un pacto con Dios a través de lo que significa sumergir la persona en el agua, que ya vamos a explicar cuál es el significado. Hay otro texto, está en Mateo 28, 18 al 20, donde Jesús le dice a sus discípulos y a sus hijos um, o a su pueblo hasta el día de hoy, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la orden de Jesús a todos los creyentes es vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha dejado revelado en su palabra, y entonces bautizándolos. Es decir, se habla de personas con capacidad de aprender y de decidir por sí mismas qué van a hacer con lo que han aprendido. Y entonces llega el momento en que la persona toma la decisión, si realmente ama a Dios, de ser bautizada, como Jesús lo hizo cuando él tenía 33 años, ya de adulto, ¿no? Por supuesto, hay niños que están con capacidad de entender a Dios y saber qué es pecado y saber qué es arrepentimiento. Desde los 8, 9, 10 años ya los niños pueden tomar estas decisiones también, ¿no? Pero cuando se es demasiado pequeño, como un baby o un bebé, pues ¿cómo puedes saber qué es pecado, qué es arrepentimiento y qué es Dios? Sin embargo, siempre nosotros guardamos total respeto por aquellos que practican el bautismo de otra manera. Si vamos a estudiar la Biblia, pues tenemos que ver lo que realmente la Biblia dice respecto de este tema y enseñar tal como Dios lo ha dejado ahí. Creo que también el bautismo infantil no deja de ser un infantil de bebés, ¿no? Un acto de fe de los padres. Los papás que tienen un bebé como regalo de Dios, pues entonces un día deciden bautizarlo porque se les ha enseñado de esa manera. Y pues Dios no rechaza ese acto de fe porque esas personas no saben cuál es el bautismo verdadero. Eh, por lo tanto, todo acto hecho en favor de Dios, pero con cierta ignorancia sobre algunos temas bíblicos, Dios los considera como un acto de fe en favor de Él. Sin embargo, cuando los padres descubren lo que dice la Biblia sobre lo que es el verdadero bautismo, pues entonces ellos ahora tendrán que ver este asunto y considerar que alguna vez en la vida tienen que pasar por esta
experiencia feliz, que es el bautismo como inmersión o sumergir a la persona en el agua como fue con Jesús. Miren, hay un testimonio interesante en el libro de Juan, capítulo 3, allí en el Nuevo Testamento. Mientras busco el texto, quiero saludar a algunas otras personas que han entrado. Ramón, bienvenido Ramón. Ya vamos a hacer una oración por tu problema. Gracias por tu saludo. Daniel está aquí. William, Zoila, Modesta, Patricio, querido amigo. Tarde pero estamos. Bueno, como dice el dicho, más vale tarde que nunca. Nora también nos saluda. Carlos Córdoba. Abrazo también para ti, Carlos. Jorge Velázquez. Bueno, bienvenidos a todos. San Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Allí dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales o milagros que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le respondió diciendo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Miren esto, ¿no? Dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, que era un religioso, ¿no? Era un principal entre los judíos, un maestro, no entendía esto. Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, lo entendió desde el punto de vista carnal. Jesús le respondió, le dijo, de cierto te digo que el que no nace de agua, ahí lo va llevando eh, eh, por otro asunto, ¿no? Y del Espíritu, si no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo dijo, bueno, aquí hay algo más que yo no entiendo. Lo que es nacido de la carne, dice Jesús, es carne. Lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. De eso veníamos hablando antes cuando analizábamos el proceso de la conversión, ¿no? Una cosa es lo carnal, otra cosa es lo espiritual. Y entonces Jesús le dice a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, es necesario que nazcas de nuevo. El viento sopla de donde quiere, dice Jesús, y oye su sonido, pero más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí nuevamente describe Jesús lo que es la conversión, o sea, no se da cuenta la persona qué está pasando en su corazón. Dios está arreglando todo en esa cabecita y entonces no sabe, es como el viento, que no sabemos ni de dónde viene ni hacia dónde va, pero no vemos los efectos del viento. Así pasa con la persona que experimenta el cambio en su vida, la conversión, que es un proceso en el cual Dios está trabajando cada día. Bueno, pero yo lo que quiero enfatizar ahí es el nacer del agua y del espíritu. Es decir, este maestro, Nicodemo, aunque sabía mucho de religión, pero no había experimentado el nuevo nacimiento, no había hecho ese pacto con Dios que era el ser bautizado, es decir, nacer del agua y del espíritu. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue bautizado en el agua, en el río Jordán, luego de eso, cuando él fue levantado del agua, vino el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, agua y espíritu. Pues la persona que es bautizada pasa por la misma experiencia, es decir, es sepultada y al ser sacada del agua, el Espíritu Santo desciende sobre esa persona para seguir trabajando en ese corazón y ya para considerarlo como un hijo de Dios y anotar su nombre en el libro de la vida, de lo cual hemos estudiado ya hace un tiempo, solo que yo no había mencionado específicamente el paso del bautismo. Es ahí donde se concreta el momento cuando Dios en el registro civil del cielo, el libro de la vida, escribe el nombre de aquel que se ha entregado a Él. Y pues es declarado como hijo, así como Dios declaró a su hijo en el día que se bautizó y con aquellas palabras cuando descendía el Espíritu Santo y se oía la voz que decía, este es mi hijo amado. Y obviamente que Jesús siempre fue el Hijo de Dios, pero eso ocurrió para que nosotros aprendamos la gran lección de que llegamos a ser hijos de Dios definitivamente cuando somos bautizados. Bueno, vamos a ver algunos aspectos más. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 8. Ahí hay una descripción de lo que realmente significa el verdadero bautismo tal como Dios lo enseña, ¿no? 6 de Romanos, versículos
3 al 8. Dice el 3, ¿no saben ustedes que los que hemos sido bautizados en Cristo, Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí en el 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Aquí viene el sinónimo de la palabra bautismo, sepultados. Eso quiere decir bautizar. Somos sepultados juntamente con Cristo, ¿no? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, conversión. Y dice el 5, y aquí se usa otro sinónimo de bautismo, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, dice San Pablo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, o sea, ha sido perdonado. Y el 8 dice una tremenda verdad. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, ¿de qué manera? A través del bautismo. O sea, lo que San Pablo plantea aquí es que cuando nosotros somos bautizados, estamos representando la muerte de Jesús. Gracias a Él nosotros no tenemos que morir en una cruz. Él ya pagó todo por nosotros. Ni morir de ninguna otra forma, físicamente hablando, pero sí de una forma espiritual, simbólica. Entonces, por lo menos una vez en la vida debemos morir. Si bien Él murió por nosotros, pero ahora Él dice, yo quiero que tú mueras conmigo, demostrándome que el sacrificio que yo hice por ti no es en vano. ¿Queda claro? Entonces por eso dice sepultados en su muerte. O sea, al ser hundidos en el agua, estamos muriendo a nuestra vida vieja. Al ser levantados, estamos comenzando una vida nueva, así como el ser levantado representa la resurrección de Cristo. ¿Queda claro? Ese es el símbolo del bautismo, o sea, muerte y resurrección. Y claro, una vida nueva que ya empezó a vivirse desde antes, solo que el bautismo es el pacto, ¿no? Es el casamiento espiritual con Cristo. Porque puede ocurrir como muchas parejas que se aman, se quieren, pero no quieren compromiso. No, así está bien. Pero cuando hay verdadero amor, viene el compromiso. ¿Cuál es el compromiso? El casamiento. Allí está el compromiso de amor, está el pacto del amor de Dios en ellos, que se demuestra en un compromiso con la otra persona. Entonces, con el bautismo es lo mismo, es un casamiento con Cristo. Yo lo amo, yo quiero guardar sus mandamientos, yo quiero vivir lo que Él me enseña en su palabra. Por lo tanto, me voy a casar con Él. ¿Qué es el casamiento? El bautismo. Pero si decimos, sí, yo amo a Dios y quiero hacer lo que Él pide, pero el bautismo no, o sea, compromiso no. ¿Es eso verdadero amor? Cada uno podrá sacar sus conclusiones, pero en realidad el amor lleva eh, como fruto en nuestra vida el compromiso. Si hay amor hay compromiso, si no hay amor no hay compromiso. Y eso ocurre en nuestra relación con el prójimo y especialmente cuando hablamos de lo que es la formación de un matrimonio. Hay amor, hay compromiso. Si no hay amor, es un poco dudoso el asunto, ¿no? Ahora, ¿por qué acá dice que somos sepultados con Cristo? O sea, como dice el versículo 2, somos bautizados con Cristo. O en la muerte de Cristo. Porque en realidad, amigos, una cosa tenemos que entender. San Pablo usa la palabra muertos en delitos y en pecado. Es decir, cuando una persona está lejos de Dios porque no lo conoce, porque no ha tenido oportunidad de conocerlo a través de su palabra, entonces vive la vida física, pero no la vida espiritual. Es decir, espiritualmente esa vida está muerta. Vive porque el corazón late y porque tiene la vida biológica, pero esa vida le falta algo, le falta la vida espiritual.
Entonces, Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Es decir, simple. Hay muchas maneras de filosofar acerca de la vida. Se ha escrito mucho de lo que es la vida. Pero Jesús simplemente dice, yo soy la vida, punto final. Esa es la mejor definición que podemos tener en un diccionario y que no existe. No lo ponen, obviamente. Pero si un diccionario cristiano diría, vida igual a Cristo. Así de sencillo, sin entrar en filosofar. Porque Él es la vida. Entonces, cuando morimos con Cristo, estamos diciéndole punto final a la vida carnal. Ya no quiero ser el otro que era antes o la otra que era antes. Ahora quiero ser una nueva criatura en Cristo. Y como dice San Pablo en 1 Corintios, 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Qué lindo es poder vivir una vida así. Es admirable. No importa la edad que tengas. Yo recuerdo el caso de un abuelo, don Arcadio, en Santiago del Estero, allí en el norte de Argentina. Ya tenía sus casi 80 años. Y él había vivido en la ignorancia de la palabra de Dios toda la vida. Y cuando se acercó un día eh, a la iglesia, se lo invitó, quiso estudiar la Biblia y yo me encargaba de ir a visitarlo a él y a ella, a la esposa, doña María. Y, y él decía, estoy admirado por tantas cosas que vengo a aprender ya de viejo, me decía él. Y, y María decía lo mismo, dice, yo también, dice, yo estas cosas no las sabía. Y le digo, es que no hay edad. Para Dios cualquier edad es buena. Y Arcadio me dijo, ¿sabe qué? Me dice Rubén, yo me quiero bautizar como Jesús lo hizo. ¿Usted cree que ya es tarde para mí? No, le digo, no es tarde. Si Dios le ha dado la vida hasta aquí es porque también quiere darle la otra vida. La vida en abundancia, que dice Jesús en Juan 10:10, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y la vida en abundancia. Una vida linda, de libertad, de esperanza, de felicidad, de pureza, ¿no? Eh, y tuve la dicha de bautizar a Arcadio y también a María, ¿no? Eh, o sea, no hay edad. Y no importa la clase de vida que se haya vivido en el pasado. No importa. Dios sepulta todo eso. Lo importante es lo que hay en el corazón. El deseo de vivir esta experiencia feliz, este pacto con Dios. Um, eh, por eso, cuando se habla de morir con Cristo, ser sepultado juntamente con Él, representa buscar la vida nueva, la vida que solo Dios puede implantar en el corazón. Y vivir ya no solo la vida biológica, sino la vida espiritual. Y saben que eso es fundamental para poder entrar al reino de los cielos. Si solo vivimos la vida física, la biológica, sin experimentar la vida espiritual, esa otra vida no nos sirve. Estamos solo un tiempo aquí, morimos y no tenemos esperanza alguna de ir al cielo. Pero aquel que ha aceptado a Jesús en su vida, se ha arrepentido, ha confesado sus pecados de corazón, se ha convertido porque ha permitido que el Espíritu Santo lo convierta, y en cuarto lugar se ha bautizado, entonces habrá dado los 4 pasos esenciales para poder ir a la patria celestial. Esto lo dice Dios, no lo enseño yo, no lo ha escrito mi iglesia, esto está escrito en la palabra de Dios. Son los 4 pasos. Morir a la vida vieja y empezar a escribir nuestra vida en un papel en blanco, nuevamente todo. Cuando la persona es bautizada, no es que ya salió perfecta del agua del bautismo y ahora no va a pecar más, no. El bautismo es un paso más en nuestra entrega de nuestra vida a Dios. El bautizado va a seguir teniendo sus conflictos, sus peleas contra el mal. Eso no se va a terminar hasta poco antes de la venida de Cristo. Pero sí va a haber demostrado públicamente a Dios de que Él o que ella han deseado entregar sus vidas a Jesús. Y lo hacen como un testimonio público a través del bautismo, así como un casamiento. Raro el casamiento que se hace a puertas cerradas con solo los novios, ¿no?
Generalmente los novios esperan que estén allí sus familiares, sus amigos, ¿no? ¿Por qué? Porque van a hacer un voto público, van a demostrar públicamente que hay amor entre los dos. El casamiento con Cristo también es público, el bautismo es público. ¿Por qué? Porque ellos, los que se bautizan, están demostrándole a Dios públicamente de que su amor por Él es un amor verdadero y que ellos quieren vivir la vida que Dios les ofrece. Hay tanto para hablar sobre este cuarto paso, pero es apasionante porque así lo presenta la Biblia. Vamos a ir terminando con lo que dice San Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quizá este texto pueda servir para dar una respuesta a alguna pregunta que pueda cruzarse en sus cabecitas, y es lógico que en algún momento tengan esa pregunta. Si yo me arrepiento, si yo me confieso a Dios, si yo comienzo a vivir una vida nueva, pero no me bautizo, ¿es suficiente para salvarme? Dejemos que Dios responda. Marcos 16, versículo 16. Jesús lo dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, no solo basta creer, porque el libro de Santiago allí dice que los demonios también creen y tiemblan. La creencia no alcanza, porque ¿de qué sirve creer en alguien a quien yo no amo de todo corazón ni estoy dispuesto a entregarle mi vida? Entonces, aquí dice Jesús: el que creyere y fuere bautizado, es decir, el que creyere y asume un compromiso con Cristo, entonces ese será salvo. Tiene que haber un compromiso de amor entre la persona y entre Cristo. Por eso allí no dice el que creyere será salvo, no, el que creyere y fuere bautizado. Es lo que le dijo Jesús a Nicodemo, que habíamos analizado recién. Le dice él a Nicodemo: si tú no naces de nuevo, no naces del agua y del Espíritu, no podrás ver el reino de los cielos. Es otro texto donde claramente se dice que debemos establecer ese pacto con Dios, que es el bautismo. Entonces, a manera de repaso, 4 pasos para ir al cielo: arrepentimiento, confesión, conversión, cambio de vida, y como resultado de eso viene solito, debiera venir solito, el bautismo, el deseo de la persona de imitar la muerte y la resurrección de Cristo, de morir a la vida vieja y nacer a una vida nueva. El agua no tiene nada mágico, no tiene poder para cambiar la vida. ¿Por qué se usa el agua? Porque es símbolo de pureza. El agua es simbólico, es para poder realizar lo que se llama la sepultura de una vida vieja a una vida nueva. Ahora fíjense este detalle. Cuando una persona es sumergida, que pasarán 2 o 3 segundos que está bajo el agua nada más, ¿no? Fíjense que la persona cierra los ojos, ¿cierto? Y cuando es sacada del agua, abre. Es decir, por 1 segundo, 2 o 3, murió, fue sepultado. Cuando se levanta, abre los ojos, resucita. ¿Ven el símbolo del bautismo? Morir y ser resucitado. Es decir, imitar lo que Jesús hizo. Tiene un significado muy, muy amplio, y estos detalles ayudan a entender qué significa realmente la experiencia feliz de la persona que decide ser bautizada. Y quizá ustedes piensen: bueno, yo no he pasado por esa experiencia. Sí la viví de bebé, pero yo ni me acuerdo porque era bebé. Yo también pasé por esa experiencia. Tengo fotos de cuando mis papás me llevaron a una iglesia y yo era un baby. Yo no me acuerdo de nada porque tenía meses, era chiquitito. Pero cuando conocí la palabra de Dios dije: yo quiero vivir este bautismo ahora, ¿no? Aquello fue un acto de fe de mis padres, pero yo quisiera vivir el bautismo que vivió Jesús, consciente de que lo que es pecado, de que es arrepentimiento, que es conversión, que es vivir en las cosas de Dios. Y pasé por esa experiencia hace ya muchos años.
Y para mí fue un día muy feliz porque me sentí identificado con Cristo. Porque dije, bueno, estoy haciendo lo que Él me pidió. Y obviamente no he llegado a la perfección. He tenido siempre luchas, como ustedes la tienen. Pero una cosa sí hago, como dice San Pablo, ¿no? Prosigo la meta hacia adelante, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús, la vida eterna. Todos estamos en ese camino. Y creo que lo vivido aquel 10 de junio del año 78, día de mi bautismo, el día de mi muerte simbólica, el día de mi nacimiento en Cristo, pues marcó un antes y un después en mi vida, y yo creo que la experiencia de muchos de ustedes es la misma, y quizá otros dirán, no, yo todavía no lo he vivido. ¿Les gustaría vivir esa experiencia? ¿Por qué no? Eh, en Hebreos 3:8, allí San Pablo dice, si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y les lanzo este desafío, amigos, a aquellos que no han vivido esta experiencia. Si algún día quisieran vivirla, y ojalá que sea pronto, háganmelo saber. Me gustaría poder hacer los arreglos para que ustedes vivan esa experiencia feliz del bautismo. Allí donde están, alguien puede hacerlo por ustedes. Tan solo me tienen que decir, Rubén, a mí me gustaría vivir esta experiencia bíblica, tal como Dios lo dejó. Quiero hacer lo que Jesús me dijo. Y esa experiencia va a ser experimentada por ustedes, la van a vivir de corazón y se van a sentir felices. Y van a sentir algo especial, algo que no se puede describir con palabras. Solamente los que pasaron por esa experiencia pueden eh, decir, quizá con palabras que no alcanzan a expresar todo lo que han sentido, decir lo feliz que se han sentido, lo feliz que ahora eh, se sienten por vivir una vida con el compromiso con Dios. Bueno, 4 pasos para ir al cielo: arrepentimiento, confesión, conversión y el bautismo tal como Dios lo enseña en su palabra. ¿Saben? Si hay algo hermoso y bonito que puede pasarle a un cristiano, es comprometerse con Dios. Dios se comprometió con nosotros cuando envió a su Hijo para dar su vida por nosotros. ¿Qué compromiso fue eso? Gracias a ese compromiso ustedes y yo hoy estamos vivos. Si Dios por amor no hubiese hecho ese compromiso, no estaríamos en esta tierra. Estaríamos totalmente perdidos, ni existiríamos. Ahora, ¿qué compromiso podemos nosotros asumir con Él? Simplemente estos 4 pasos. ¿Es mucho lo que Dios nos pide? Es poco. Sin embargo, a veces el corazón, amigos, es tan traicionero que nos lleva a pensar, no, pero mira, no, no te metas, no te comprometas, no, que mira, que te están lavando el cerebro, no. Pasan muchas cosas en la mente. Porque recuerden, la naturaleza carnal pelea para que nosotros no vivamos la vida que Dios quiere que vivamos. Y el diablo interviene también, utilizando amigos, familiares, no sé. Pero por eso es un compromiso de amor entre ustedes y Dios, entre Dios y yo. Y en ese compromiso nada ni nadie se debe meter, porque tiene que ver con la salvación de ustedes, con mi propia salvación. Yo no voy a darle cuentas a mis familiares ni a mis amistades de lo que hago con lo que la palabra de Dios me dice. Yo tengo que darle cuenta a Dios. Y cuando hay amor por Él, amigos, entonces hay acción, hay compromiso. Bueno, espero que haya sido de inspiración para ustedes este tema. Si tienen preguntas, por favor háganlas. Con gusto habré de responderlas, y deseo de corazón que ustedes piensen bien sobre estos 4 pasos y los vivan cada día hasta llegar a ese momento en que ustedes puedan comprometerse públicamente con Dios a través de lo que es el bautismo. Ananías le dijo una vez a aquel Saulo de Tarso,
llamado San Pablo, luego hasta su nombre fue cambiado, le dijo a este hombre perseguidor de cristianos: ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate lavando tus pecados. Y Saulo de Tarso dijo: es cierto, ¿qué estoy haciendo con ese Jesús a quien perseguí tan cruelmente? Y decidió ser bautizado. Hoy quizá Dios en nuestra conciencia nos está diciendo: ¿por qué te detienes? No lo pienses tanto. Bautízate y lava tus pecados. Que esa sea la feliz experiencia de aquellos que no la vivieron. Bueno, vamos a terminar con una oración. Vamos a ver aquí algunos. Bueno, quiero saludar a algunos más que no he saludado. Está Aide, que bueno, Aide que está aquí, que Dios la bendiga. Está Ana también, Jorge Velázquez, Carlos Córdoba, creo que lo saludé ya. Bueno, Quesada, Azañedo, bienvenida aquí. Remo, mi querido vecino de toda la vida. Un gusto de que estés aquí, Remo. Liliana, qué lindo que estás aquí. Saludos, saludos a Jorge. Juan Eduardo Ruiz. Lo tengo presente cuando viví en Santiago del Estero. Bueno, hace ya muchos años, ¿no? Aquí en Argentina. Carlos está saludando. Teresa, como siempre. Gracias por los deseos, Patricio, que expresas ahí en lo que has escrito. Y bueno, a todos les agradezco por sus saludos. Y vamos a tener entonces una oración. Yo creo que lo más importante en este estudio es terminar orando por estos 4 pasos para ir al cielo. Que Dios nos ayude a darlos, ¿no? Los pide Dios para nuestro bien y para darnos después la eternidad. Esa eternidad sin fin, que ya pronto se está por entregar a todos los que han amado a Dios. Jesús viene pronto a darnos ese premio y ojalá que ustedes y yo podamos recibir ese premio maravilloso que es la vida eterna. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque en esta tarde nos has mostrado estos 4 pasos esenciales para ir al cielo. Te pedimos que nos ayudes a poder darlos, a poder experimentarlos, a poder comprometernos contigo, porque no es el compromiso con ningún ser humano ni con ninguna organización, sino solo contigo, porque así lo dices en tu palabra. Ayúdanos a poder vivir esa vida nueva que solo tu Santo Espíritu puede implantar en nuestro corazón. Bendice a cada uno de los presentes, ayúdalos en sus diferentes necesidades, ya sea físicas, espirituales, emocionales. Atiéndelos en sus problemas diversos. Y Señor, pone en sus corazones y también en el mío el deseo de andar en tus caminos. En estos tiempos tan difíciles que vivimos, tiempos significativos que están indicando que muy pronto Jesús habrá de volver para llevarnos a la patria celestial. Quédate con ellos, Señor, con nosotros aquí, con mi familia. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, les mando como siempre un fuerte abrazo y el deseo de que la paz de Cristo esté en sus corazones y que mediten mucho en lo que hemos estudiado en esta ocasión. Nos vemos el viernes, si Dios así lo permite. Hasta pronto.